Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este nuevo webinar sobre la temática de la implementación de la tecnología LED en las empresas. Esta tarde tenemos con nosotros a Alejandro Morel, director de la oficina técnica, que será quien les exponga esta temática. Lo vamos a hacer como siempre, serán alrededor de 40 minutos de exposición y después dejaremos un tiempo para que puedan plantear sus dudas y preguntas en el apartado de la propia herramienta GoToWebinar dirigido a preguntas. Ahí las plantean por escrito y al final de la sesión dejamos unos 5 minutillos y le damos respuesta en directo a todas esas dudas que puedan surgir. También comentarles que, como es habitual, les haremos llegar la presentación y también un acceso al webinar grabado para que puedan conservarlo y revisarlo si quieren en el futuro. Bueno, pues nada más, damos comienzo, espero que les sea de provecho y que sea útil la información y les dejo con Alejandro. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Alejandro Morel, como ha comentado mi compañera, soy el director de la oficina técnica de Creara y hoy, bueno, hemos preparado una presentación muy sencillita que, como hemos dicho, les haremos llegar sobre implementación de tecnología LED. ¿De acuerdo? La presentación se divide en dos áreas muy diferentes. Una teórica sobre los LED, digamos, sobre la iluminación LED, algo de teoría sobre qué son, sobre cuáles son las principales ventajas, así como los inconvenientes o las consideraciones que hay que tener en cuenta con este tipo de luminarias, de lámparas, y una segunda parte más práctica de cómo llevar a cabo la implementación de un proyecto, digamos, cuáles serían las fases en un proyecto en el que vamos a cambiar una iluminación convencional por una iluminación LED. Empezamos entonces con la parte teórica y bueno, simplemente en esta diapositiva para que nos hagamos una idea todos. Hace 10 años apenas había luminarias LED o lámparas LED en los catálogos de iluminación. Hoy en día ya la mayor parte de cualquier catálogo de iluminación que veamos ya simplemente hay iluminación LED, pero se espera que en los próximos 5 o 10 años ya prácticamente no queden luminarias o queden muy pocas luminarias que no sean LED. O sea, la conquista del mercado por esta tecnología va a ser absoluta. ¿De acuerdo? Pocas tecnologías vemos que en tan poco tiempo se hagan tan rápidamente con el mercado. Hay que pensar que en los años 90 o incluso en la primera década de este siglo, todavía todo lo que veíamos era lámparas de descarga, fluorescentes, etcétera. Entonces, bueno, ¿esto a qué se debe? Pues principalmente a una serie de ventajas que tiene esta tecnología. Vamos a ir comentándolas a continuación, pero principalmente la eficiencia, que ahora vamos a ver que probablemente es la menor de las ventajas en el sentido más puro, a la vida útil, a las posibilidades de regulación, digamos, a una serie de ventajas que hacen que este tipo de iluminación sea muy competitivo. Bueno, empezamos con, bueno, un poquito de teoría y de significado. Digamos, LED son las siglas de las palabras Light Emitting Diode, ¿de acuerdo? En inglés esto significaría diodo emisor de luz, ¿de acuerdo? El modo por el que el LED transmite luz se llama electroluminiscencia. Básicamente lo que tenemos es un diodo, esto es un pequeño circuito electrónico compuesto por varias capas de material semiconductor que emite luz cuando es polarizado correctamente al ser atravesado por una corriente eléctrica. O sea, básicamente es un pequeño circuito electrónico formado por materiales que cuando pasa una corriente eléctrica emite luz. ¿De acuerdo? Todo el diodo va a estar encapsulado en una carcasa plástica, que es el pequeño puntito que nosotros vamos a ver cuando miramos los puntitos que vamos a ver cuando miramos un semáforo LED o una luminaria LED. Las aplicaciones, como os comentaba hace un momento, son, o las que no sean todavía lo van a ser, prácticamente todas las aplicaciones de iluminación. Inicialmente empezamos a verlo en los semáforos, fueron el primer uso de iluminación que se sustituyó. El alumbrado exterior,
debido a las altas horas de iluminación, a las altas horas de uso, también se ha cambiado en muchísimos puntos en España y cada vez vemos más en alumbrado interior. Especialmente, bueno, pues en edificios nuevos o en zonas en las que el cambio se ha llevado a cabo porque ha sido económicamente interesante. Luego, por supuesto, también nos lo vamos a encontrar cada vez más en carteles o en iluminación ornamental. Ahora es muy típico en alumbrado ornamental de edificios, sobre todo tipo centros comerciales, etcétera, por las posibilidades también de juego que da el poder cambiar de color, que al final, bueno, pues es una ventaja en este tipo de usos. Algunos detalles interesantes bueno, que es necesario conocer de la iluminación LED. El LED produce en un determinado color, ¿de acuerdo? En función de los materiales que utilicemos, la luz producida va a ser de un color u otro. No todos los colores, además, tienen el mismo nivel de eficiencia. ¿De acuerdo? Esto es importante porque cuando nosotros vamos a elegir una determinada iluminación, una de las cosas que nos vamos a fijar es el color. Por supuesto, cuando hablamos de iluminación de una sala de trabajo, de un edificio, siempre estamos pensando que la luz va a ser de color blanco, pero al final hay muchos tipos de blanco. Podemos tener un blanco más cálido o un blanco más frío. Cuando pensemos en blanco más cálido, podemos pensar en la iluminación que tenemos normalmente en los salones de casa, más amarillenta, la que nos puede dar, por ejemplo, una lámpara incandescente o una lámpara halógena. Mientras que cuando hablamos del blanco más frío, nos referimos al tipo de iluminación que puede haber en una cocina, que puede haber en un hospital, que es un blanco más azulado, más frío. Entonces, digamos, no, en el caso del LED, no todos los colores o no todas las temperaturas de color, para ser más exactos, van a tener la misma eficiencia. El blanco cálido, que es lo que generalmente nos va, esto por supuesto dependerá de gustos, pero va a ser más interesante en salas de estar, en salones, etcétera, generalmente es menos eficiente. Es menos eficiente que el blanco frío. De acuerdo, como os decía hace un momento, el LED emite en un determinado color. Entonces, para obtener luz blanca vamos a tener dos alternativas, o bien un LED azul más un convertidor amarillo, o bien combinar LEDs de distintos colores. ¿De acuerdo? La combinación de LED rojo, verde y azul para obtener luz blanca. ¿De acuerdo? Otro punto importante a considerar o a conocer de los LED es lo que se llama el binning. Básicamente esto va a ser uno de los aspectos por los cuales una luminaria LED va a tener más calidad que otra. ¿De acuerdo? En algunos casos, básicamente el binning es la selección de los diodos con las mismas características. Y yo a la hora de hacer una luminaria LED, que una luminaria va a tener unos cuantos diodos, digamos, bastantes diodos, puedo hacer un filtro más o menos amplio. ¿De acuerdo? Y el punto más importante de los LED, bueno, luego hablaremos por supuesto de vida útil y de eficacia. Disculpad. El punto más importante que vemos aquí es el ángulo de emisión. ¿Vale? Un LED no emite en todo el espectro. Esto a diferencia de una lámpara incandescente o una lámpara fluorescente que sí emiten en todo el espectro, el LED tiene luz dirigida. De hecho, si vemos en un catálogo una luminaria LED o una lámpara LED, en muchas ocasiones vamos a ver que la cantidad de luz que da no nos la van a dar siempre en lúmenes, alguna vez nos la van a dar en candelas. Esto se debe, como os decía, a que el LED no emite en todo el espectro, sino que tiene un ángulo de emisión. Nos vamos a encontrar ángulos de emisión de 60, de 90, generalmente el máximo va a ser de 120 grados. Esto tiene una ventaja y, bueno, también un inconveniente, y es que la luz es dirigida. La principal ventaja, y esto lo vamos a ver a continuación cuando comparemos el LED con otras fuentes, con otras formas de iluminación, es que toda la luz que está dando la lámpara la estamos aprovechando. Entonces, aunque la lámpara no sea tan eficiente, por ejemplo, en comparación con un fluorescente no hay tanta diferencia, pero la luz que sale de la luminaria, digamos, del equipo completo de iluminación, sí es mayor porque no estamos perdiendo nada de luz, a diferencia del fluorescente, en el que parte de la luz se va a dirigir hacia el techo y nosotros la vamos a devolver mediante un reflector, pero ahí vamos a tener ciertas pérdidas. ¿De acuerdo? Esta es una de las ventajas de la iluminación LED, que la luz es localizada.
A su vez es un pequeño inconveniente porque, bueno, en ocasiones la luz directa es menos agradable que la luz difusa. Entonces, digamos, va a ser más eficiente, pero a la vez vamos a tener luz directa, que en un momento dado puede ser más incómodo. ¿De acuerdo? Y bueno, hay formas de resolverlo, pero es verdad que casi siempre que convertimos luz directa en luz difusa, en el camino lo que vamos a perder es algo de rendimiento. Bueno, aquí vamos a ver las partes de una luminaria LED. ¿De acuerdo? Vais a ver que el diodo como tal es lo que aquí vendría señalizado como LED. Recordad que LED era Light Emitting Diode. Es una pequeña parte de lo que es la luminaria. El diodo va a estar sobre una placa base, que es lo que veis aquí como PCB. ¿De acuerdo? La placa en la que está implantado el diodo. Por delante vamos a tener una parte óptica. Esto es ya una vez que el LED emite la luz, pues la forma de dirigirla y algo para proteger el propio diodo. Y por detrás lo que vamos a tener son dos puntos muy importantes que van a marcar la calidad y el funcionamiento de las lámparas. El primero es el que vemos como disipador. ¿De acuerdo? Ahora a continuación vamos a ver que el mayor conflicto de los LED es la disipación del calor. Son lámparas que les cuesta evacuar el calor, con lo cual va a ser muy importante que tengamos forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Cuando vemos una luminaria LED, vemos que tiene lo que se llaman aletas, que son estos, digamos, pequeños cilindros que vemos en el disipador, que al final lo que hacen es que tengamos mucha superficie para poder evacuar el calor al ambiente. ¿Vale? Y por último, el último equipo que tenemos sería la fuente de alimentación. Los LED funcionan en corriente continua, normalmente en 12 voltios, y la luz que tenemos en nuestras casas, en los trabajos, es de corriente alterna a 230 voltios. Entonces, la fuente de alimentación lo que va a hacer es convertirnos la corriente a la que necesita el LED para funcionar. Va a ser un aspecto importante porque, bueno, en función de la calidad de la fuente de alimentación tendremos una vida útil de la luminaria y además la fuente de alimentación es la que también nos va a permitir que el LED aproveche una de sus mayores ventajas, que es la regulación, las posibilidades de regulación. ¿De acuerdo? Avanzamos entonces. El siguiente aspecto lo he comentado un poquito anteriormente, que es la disipación térmica. Tenemos aquí una tabla. Esta tabla está en inglés y básicamente es cómo se evacúa el calor en distintos tipos de iluminación. Vamos a comparar el primero, que es, veis aquí, incandescente, el segundo, que es el fluorescente, y el último, que es el LED. Veis que la incandescente, que a día de hoy están prácticamente prohibidas debido a la escasa eficiencia, solo el 8% del calor se está emitiendo, se está radiando en luz visible. En el fluorescente este número aumenta hasta el 21% y en el LED está entre el 20 y el 30%. ¿De acuerdo? Si nosotros nos vamos a la siguiente fila, en la que ya no vemos visible light, sino IR, que es infrarrojo, vemos que el incandescente está emitiendo en infrarrojo el 73% del calor. Esto se ha dicho siempre, que una lámpara incandescente está emitiendo calor, más que estar emitiendo luz, digamos. No podemos aprovechar esa luz porque está en el espectro infrarrojo. Para el caso del fluorescente es del 37% y para el caso del LED es del 0%. ¿De acuerdo? Y bueno, el ultravioleta en las tres lámparas que estamos comparando también es de 0. No están emitiendo en ultravioleta. Entonces, digamos, el total de energía radiante en todo el espectro para el incandescente es del 81%, para el fluorescente es del 58% y para el LED es solo entre el 20 y el 30% que emitía invisible. ¿Qué significa esto? Significa que el LED no está emitiendo calor por radiación, con lo cual todo el calor lo tiene que emitir por convección, digamos por el aire que está circulando a través de la luminaria y el LED en este caso calentaría el aire. Esto es un problema porque si el LED no se le permite evacuar todo este calor, lo que ocurre es que la temperatura de la luminaria va a ir aumentando. No estamos hablando de temperaturas altísimas, pero sí se podría poner en 60 grados, 70 grados, si, digamos, encerramos un LED y no permitimos que evacúe el calor. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? Pues principalmente que el rendimiento y el buen funcionamiento de la lámpara pues empeora, principalmente en cuanto a rendimiento
y en cuanto a vida útil, que como decíamos son dos de las principales ventajas de esta iluminación. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante la evacuación del calor. En el momento que no permitimos al LED evacuar el calor, el comportamiento de la luminaria va a perder muchísimo. ¿De acuerdo? Lo vemos aquí en la primera gráfica, vemos cómo evoluciona el rendimiento a medida que aumenta la temperatura. ¿De acuerdo? Y podéis ver que en 25 grados el rendimiento estaría en el 100% y a medida que vamos aumentando la temperatura se reduce. ¿De acuerdo? Es el aspecto más importante. Y es muy importante porque cuando nos hablan de rendimiento en muchas ocasiones se va a referir al rendimiento teórico, que es el que tiene la lámpara a 25 graditos. ¿De acuerdo? Bueno, en el gráfico de abajo vemos otro punto importante que es el nivel de iluminación. El nivel de iluminación que da el LED en función de la intensidad que circula por el circuito. ¿De acuerdo? Nosotros podemos hacerlo funcionar a más o menos intensidad y entonces dará más o menos luz. Lo interesante de esta gráfica es que no es una recta absoluta, sino que tiene una pendiente que tiende a curvarse. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayor eficacia se obtiene a intensidades bajas, que una luminaria LED va a ser más eficiente si le hacemos funcionar a intensidades bajas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es más eficiente tener más diodos y hacerles funcionar a baja intensidad. ¿Cuál es el problema de esta opción? Que es más cara la lámpara, porque va a tener más diodos. Cuando empezó el mercado de los LED y aparecieron los 50.000 fabricantes chinos, que ya prácticamente todos han muerto, lo que hacían era poner menos diodos, intensidades más altas. Entonces daba luz suficiente, pero no eran tan eficientes. Y además la temperatura aumentaba. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver de todas formas una tabla que compara la eficacia con la de las otras fuentes de alimentación, perdón, con la de las otras fuentes de iluminación, para que podamos ver una comparación cuantitativa. Y además es muy importante, lo vamos a ver, separar o dividir entre lo que es la eficacia de la lámpara y la de la luminaria, como he comentado anteriormente. ¿Vale? En cuanto a vida útil, hay que distinguir lo que es del diodo y del sistema. Nosotros vamos a hablar aquí cuando se habla de que un LED tiene 100.000 horas de vida útil, generalmente eso se refiere al diodo, digamos a la bombillita. Pero nosotros vamos a pensar en la vida del equipo, ¿no? De nuestra luminaria. Entonces hay que pensar en el driver, que es la fuente de alimentación, en las conexiones, en la óptica, en todo. ¿De acuerdo? En principio un LED, si no falla en los primeros momentos de vida, no debería fallar. Entonces la vida útil se considera cuando la lámpara pierde un 30% de su flujo. ¿De acuerdo? Cuando el flujo es un 70% del que era inicialmente, se considera que la lámpara ha terminado su vida útil. ¿De acuerdo? Y más o menos estamos hablando de que si el diodo normalmente suelen decir en torno a 100.000 horas, hoy en día la mayoría de los fabricantes ya están garantizando o casi garantizando unas 40, 50.000 horas de funcionamiento, que es mucho, la verdad, de lo que es el equipo de iluminación, del equipo completo de iluminación. El principal factor de variación, como hemos comentado anteriormente, es la temperatura. ¿De acuerdo? Si nosotros no permitimos que la luminaria se disipe el calor, que evacúe el calor, aumenta la temperatura, con lo cual la vida útil se reduce. Para que os hagáis una idea, un incremento en 30 grados en la temperatura luminaria puede suponer una disminución del 75% de la vida útil. ¿Vale? En este punto también es importante la calidad del driver, la estabilidad de salida del driver. Bueno, aquí tenemos ya algunos ejemplos de la eficiencia del LED comparado con otras lámparas. ¿De acuerdo? La primera barra que vemos, la barra azul, es el LED y esto, digamos, sería la eficiencia mínima y la máxima que se puede alcanzar en función de tecnologías, de cómo evoluciona la tecnología. El segundo es el vapor de sodio a alta presión. El tercero es el halogenuro metálico. Y el cuarto, el que es naranjita, serían los fluorescentes lineales. ¿De acuerdo? De todas formas, veis que el LED tiene un rango muy amplio
a día de hoy todavía no hay en el mercado luminarias con esos 160 lúmenes vatio. Ahora vamos a ver los datos más reales. ¿De acuerdo? Ahora nos fijamos en los datos más reales. No obstante, dejadme que os muestre también la evolución del rendimiento en función del tipo de luz que nos da la lámpara. Os lo comentaba antes, que el blanco frío es más eficiente que el blanco cálido. ¿De acuerdo? Esto es lo que vemos cómo han evolucionado los rendimientos a lo largo de los años para estas dos temperaturas de color. ¿Vale? Aquí vemos una comparación más interesante. Tendríamos las fuentes de alimentación, la primera la incandescencia, halógena, halogenuros, fluorescente y la última el LED. Y la comparativa de rendimiento, el que pone primero de datasheet sería en base de datos, ¿de acuerdo? El rendimiento teórico de la lámpara. Y el segundo, el usable, es el que nos da la luminaria, lo que os comentaba. La diferencia entre el datasheet que pone aquí y el usable es el rendimiento de la luminaria, no de la lámpara. Es la luz que perdemos por no estar dirigida. Y fijaros, por ejemplo, la diferencia entre el fluorescente y el LED. ¿De acuerdo? El fluorescente tiene un rango de eficiencia de 60-90, pero pierde bastante en el siguiente paso. Nos baja de 39 a 60. Mientras que en el LED estamos hablando de un rendimiento datasheet de 90 a 120, pero la pérdida es menor. ¿De acuerdo? La pérdida del usable es menor al ser luz dirigida. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es una lámpara, un tipo de iluminación bastante eficiente y con otras dos ventajas interesantes. La primera, el tiempo de vida, que aquí se habla de más de 50.000 horas. Y el último es la calidad de la iluminación, el índice de reproducción de color, que bueno, este es bastante alto en todas las lámparas de interior. Veis que en la incandescencia es 90, en halógeno es 100, en fluorescente es 80, pero es muy baja en las lámparas tradicionales de alumbrado público. El sodio de baja presión es bajísima, de hecho ya es una tecnología que apenas existe, solo en la isla de La Palma, que tienen el cielo protegido y ahora se va a cambiar. El sodio baja presión tiene un rendimiento de color en torno a 25 y el sodio de alta presión en torno a 45. ¿De acuerdo? Sin embargo, veis que el sodio a baja presión, que es lo que os comentaba, que es un tipo de iluminación que apenas se usa, tiene un rendimiento altísimo, entre 120 y 150, superior incluso al LED. Es un tipo de lámpara muy eficiente, pero con una calidad muy mala. ¿De acuerdo? En el caso del LED la calidad es bastante buena, suele ser superior a 75, el índice de reproducción de color. Simplemente como indicativo, porque no me puedo extender demasiado en esto, el índice de reproducción de color nos dice cómo de bien se distinguen los colores cuando alumbramos un objeto con una determinada lámpara. Esto quiere decir que cuando yo lo alumbro con lámparas halógenas, la diferenciación de colores es perfecta. Mientras que con las lámparas de sodio, la diferenciación de colores es muy mala. A mí me cuesta distinguir los colores. ¿Vale? Bueno, aquí tendríamos algunos ejemplos de vías iluminadas con lámparas con mejor o peor diferenciación de colores. ¿Veis? La de abajo a la izquierda, sobre todo, que todo se ve de ese mismo color parduzco. ¿De acuerdo? Y sin embargo, en la de la derecha, la misma imagen, cómo se distinguen los colores. Bueno, y por último, tenemos esta tabla con ya toda la comparativa entre distintos tipos de iluminación y tenemos, bueno, la eficacia, el rango de potencias, si requieren o no equipo auxiliar, el índice de reproducción de color, la vida útil y la temperatura de color. ¿De acuerdo? Como veíamos antes, si comparamos el LED con el tubo fluorescente o con con el tubo fluorescente, vemos que el rendimiento es superior. ¿De acuerdo? Vemos que el rendimiento de color, el índice de reproducción de color es parecido y sobre todo que la vida es muy superior. ¿De acuerdo? Las principales ventajas del LED, como os decía, es eficacia, luz dirigida, vida útil y lo que comentaba antes, posibilidades de regulación. El fluorescente es una lámpara que yo no puedo hacer encendidos y apagados muy frecuentes porque sufre bastante y que puedo hacer regulación pero no de una forma tan inmediata, mientras que el LED es una lámpara que podemos regular todo lo que queramos. La lámpara no sufre y la respuesta es inmediata. Entonces,
Entonces es una lámpara que es muy interesante en lugares donde voy a tener un uso variable, pues en zonas de paso, en pasillos, en baños, incluso se está evaluando utilizar regulación en alumbrado exterior. Todavía no es algo muy extendido, pero en algunos polígonos industriales ya se está evaluando regular las lámparas exteriores en función de si hay alguien o no utilizando esa luz. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a la segunda parte, que es la implementación de un proyecto. Como os decía, un poco más, bueno, yo quiero cambiar mi iluminación. Tengo en mi edificio iluminación convencional, fluorescentes o halógenos, y lo que quiero es cambiar LED y quiero hacerlo correctamente, ¿no? Digamos, quiero poner iluminación que sea buena, que tenga calidad, que vea suficiente en base a los usos que voy a llevar a cabo. Pues estos serían los pasos que tenemos que dar. En primer lugar, una toma de datos de lo que tenemos actualmente. ¿Qué tipo de luminaria tengo? ¿Qué tipo de lámpara? ¿Cuál es el consumo? Cuáles son las alturas, que va a ser un punto importante también a tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué tengo actualmente? En segundo lugar, si queremos hacer las cosas bien, vamos a tener que simular. ¿De acuerdo? Para simular básicamente yo voy a tener que utilizar un programa específico. Nosotros, por ejemplo, utilizamos el Dialux, que es el más famoso. Un programa en el que yo dibujo mi estancia, coloco las luminarias que quiero instalar o que estoy evaluando instalar y me dice cuál es el nivel de iluminación que se va a alcanzar en la zona de trabajo. Básicamente me va a decir, oye, si tú pones en esta sala 10 lámparas de esas características, lo que va a ocurrir es que no vas a tener un nivel de iluminación suficiente. Con lo cual, o pones más lámparas o pones lámparas más potentes. ¿De acuerdo? Que den más iluminación. Al final es una parte fundamental, la simulación. El siguiente punto, los proveedores. Al final, lo que vamos a querer aquí es lidiar pues tanto con el distribuidor o el fabricante, si vamos directamente al fabricante, como con el instalador. ¿De acuerdo? Y por último, bueno, la instalación, en la que va a ser fundamental la coordinación entre todas las partes. Al final, pensad que cuando instalamos en un edificio, en un área de trabajo, vamos a tratar de que se incordie lo mínimo a las personas que están trabajando, con lo cual habrá que gestionar horarios, habrá que lidiar con la entrega del equipo, con los instaladores, etcétera. ¿De acuerdo? Con toda la parte de riesgos laborales. Al final, bueno, suele ser lo más delicado y aquí sobre todo es muy importante cumplir con los tiempos que nos hemos marcado, sobre todo por incordiar lo mínimo, ¿no? Y porque el proyecto se haga de la forma más ágil posible. Bueno, algunos detalles en cuanto a la información que nos va a ser muy interesante recopilar. Bueno, los planos, dónde están ubicadas las luminarias actualmente, planos de las estancias, bueno, además van a ser muy útiles para luego hacer la simulación. Tipos de equipos, básicamente qué tipo de luminaria tengo, tipo de lámpara, cuáles son los equipos auxiliares, sobre todo